fue la idea de gestación de este foro contra la corrupción? El foro en realidad nace en el 2000. Hay una primera versión nacional, en plena crisis argentina hay que decirlo. Luego en el 2002 hacemos una primera versión internacional, realmente fue internacional, también en plena crisis económica y social argentina, con indicadores muy severos de pobreza y de corrupción en la Argentina. Estamos haciendo el tercer foro de mujeres contra la corrupción. La corrupción, cuando se ejerce sobre los bienes del Estado, sobre la res pública, la cosa pública, significa retraer recursos a la aplicación de políticas. Normalmente, ¿cuáles? Las políticas sociales. Y esas políticas sociales son las que afectan más directamente a la vida de las mujeres, sobre todo a la vida de las mujeres de determinados sectores que están en situaciones de mayor vulnerabilidad, ¿no? Nosotros recibíamos en el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la ciudad muchas denuncias sobre violencia de género, violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, pero no aparecía claramente el tema de explotación sexual comercial. Sin embargo, los relatos de las adolescentes y chicas jóvenes atendidas por nuestros equipos señalaba que había muchas historias de abusos y posteriormente de situaciones de prostitución infantil, adolescente. Además que no es solamente el problema del delito en sí, sino o de quien regentea, quien actúa de intermediario, de proxeneta, que es el que más clásicamente se lo condena, sino también el cliente, el que utiliza a las niñas y a las adolescentes y a las chicas jóvenes para su deseo sexual, para sus deseos o perversiones. Estos temas que tienen que ver con delitos tan graves contra la vida de los chicos y de las chicas, tienen que ser una política de Estado. Los problemas de violencia contra las mujeres en sus distintas formas. El crimen de la trata de personas y en particular el de mujeres, niñas y niños y adolescentes, contra el cual pienso que tenemos este año algo de qué alegrarnos y que es la sanción de una ley contra la trata, que no será la ley ideal, pero es un instrumento fundamental que tipifica este delito. ¿Cómo se cruza el concepto de género con el concepto corrupción? Bueno, en realidad, digamos, cuando uno mira toda una serie de casos, lo que siempre aparece es que, por lo menos desde mi punto de vista, en los temas donde las afectadas o las víctimas son mujeres, es mucho más difícil instalarlo como una temática social y una vez que está instalado es mucho más difícil encontrar soluciones desde los planos institucionales. Creo que específicamente en los casos que tienen que ver con trata y con explotación sexual, una de las cosas que se ve es lo difícil que es socialmente pensar en las mujeres como víctimas de explotación y no pensar que todas las mujeres que están en una situación de prostitución están por su propia voluntad y es algo que disfrutan, es algo que es realmente muy difícil de instalar desde el punto de vista de la sociedad en general y al mismo tiempo también es muy difícil de instalar en ciertos organismos de Estado que son los que tendrían incumbencia o mandato o responsabilidad en la investigación de situaciones vinculadas a la explotación de mujeres. Por ejemplo, las organizaciones que tienen que ver con la seguridad. Por ejemplo, las organizaciones que tienen que ver con la seguridad. En general, en la mayor parte de las fuerzas de seguridad, digamos, en la mayor parte y históricamente, si bien hay casos que son distintos de lo que yo voy a mencionar, pero en la mayor parte de las fuerzas de seguridad hay una visión muy tradicional en la cual las mujeres ejercen la prostitución siempre por su propia voluntad, siempre es un excelente trabajo, siempre ganan muchísimo dinero y siempre están mucho más cómodas de lo que estarían en una oficina, con lo cual esto lo que implica es que es muy difícil que ingrese una denuncia de alguna mujer o de alguna otra persona que esté denunciando explotación sexual, que esa denuncia sea investigada, que ese caso sea seguido, etc. De hecho, digamos, siempre en los casos que por algunos motivos llegaron a judicializarse, fue generalmente en el medio de grandes escándalos y en el medio del destapamiento de grandes situaciones de corrupción. Hubo un caso muy sonado en Chubut, en Comodoro Rivadavia, donde la investigación de una red de prostitución salpicó
para todos lados. O sea, funcionarios provinciales, municipales, etc. Y eso también hizo muy dificultosa la investigación. Y sigo creyendo en nuestra fuerza de mujeres para reconstruir un colectivo social que ha sido fuertemente dañado, no solo por las interrupciones democráticas de los procesos militares, sino por las secuelas de fragmentación y de corrupción que ellos nos dejaron.